Confraternidad Reformada Mundial, declaración de fe. Dr. Samuel Logan, director internacional, Confraternidad Mundial de Iglesias Reformadas. Cuando se llega a completar un proyecto como el que aquí les presentamos, nuestra declaración de fe, la respuesta natural y bien adjudicada es el de regocijo por haber terminado esta importante tarea. Nos regocijamos porque el Señor ha permitido que hayamos completado esta gran labor y ha sido Él quien nos ha permitido llegar a completarla. Naturalmente que Él ha usado varios de sus siervos en el proceso que implicaba la producción de esta declaración de fe. Mencionamos sus nombres al calce, pero uno que no es mencionado es el autor de la introducción. Andrew McGowan dedicó incontables horas a este proyecto desde sus comienzos, cuando la idea fue sugerida en nuestra reunión del año 2000. Tomando la iniciativa, continuó trabajando arduamente durante todo el desarrollo del proyecto hasta recientemente completado. No hemos visto únicamente el desarrollo de su liderato durante la iniciativa del proyecto, pero Andrew dirigió el proceso con paciencia y sabiduría. En el desarrollo de las discusiones pudimos ver claramente su pasión y su conocimiento teológico como un experto en esta área. Constantemente salía victorioso en los debates, los cuales caracterizan el trabajo en la Comisión de Teología de la WRF. Siempre buscó que los elementos críticos fueran completamente considerados y discutidos, muchas veces en discusiones apasionadas, pero que desglosaban verdades bíblicas que llegaban a conclusiones positivas y reformadas. A nombre del cuerpo de directores de la Confraternidad Mundial Reformada y a nombre de todos sus miembros, expreso mi gratitud a Andrew McGowan. Muchas gracias por un trabajo extremadamente bien hecho. Dr. Samuel Logan, director internacional, Confraternidad Mundial Reformada, abril 23, 2011. Introducción. En la primera asamblea de la Confraternidad Mundial Reformada en Orlando, Florida, en el año 2000, donde se fungieron la Confraternidad Mundial de Iglesias Reformadas, WFRC, y la Confraternidad Internacional de Iglesias Reformadas, IFRC, para formar la WRF. Propuse para entonces que la nueva organización WRF podría ayudar grandemente a la Iglesia en la escritura de una nueva confesión de fe para el siglo XXI. Hubo 3 razones que me llevaron a pensar que este sería un proyecto de bendición para la Iglesia. La primera razón fue que la URF se compone de miembros de varias naciones y de varias denominaciones reformadas, pero a la vez usan una variedad de confesiones de fe, entre las que tenemos las siguientes: la confesión escocesa, la confesión bélgica, el catecismo de Heidelberg, los 39 artículos de la Iglesia Anglicana, los cánones del Sínodo de Dort, la confesión de fe de Westminster, la declaración Savoy y otras. Al mismo tiempo, hemos declarado que todos seguimos una trayectoria reformada en teología.
Si somos reformados, naturalmente que sería muy posible el que lleguemos a tener una confesión de fe común para todos. La segunda razón que me lanzó a esta idea tiene que ver con la necesidad de una declaración confesional que nos ayude a dirigirnos en enfrentarnos a los retos de nuestras iglesias confrontan en la época en que vivimos hoy. Todas nuestras confesiones fueron escritas en el siglo XVI como contestaciones o reacciones a los retos de que las iglesias enfrentaban para entonces. Generalmente eran expresiones de la fe reformada ante las alternativas medievales del catolicismo romano y el arminianismo. Ninguna de las confesiones llegaron a tratar de cerca los asuntos existentes que las iglesias confrontaban a través de los siglos XIX y XX, tales como el liberalismo, pluralismo y postmodernismo. La tercera razón ha sido que nuestras confesiones fueron escritas en la Europa occidental, pero hoy día el liderato de la iglesia se ha mudado para el hemisferio sur. Pensé que sería interesante ver qué sucedería cuando eruditos de África, Asia, Australia y Sudamérica se pudieran reunir juntamente con aquellos de Europa y Norteamérica en una labor como la que acabamos de cumplir. En los recientes siglos, teólogos europeos y norteamericanos han jugado un papel muy importante en la dirección teológica de las iglesias. Es importante que ahora nos unamos a los hermanos teólogos del hemisferio sur. En aquella reunión en Orlando, cuando se reunieron las que para entonces llamaban Confraternidad Mundial de Iglesias Reformadas, WFRC, y la Confraternidad Reformada Internacional, IFRC, y organizaciones de la nueva WRF, en esta Asamblea General recibimos la aprobación de la Asamblea para comenzar con este proyecto. Desafortunadamente no teníamos los recursos financieros para reunir líderes interesados de varias partes del mundo en forma tal que pudiéramos lanzarnos a esta noble tarea. Finalmente, en la Asamblea General en Sudáfrica en 2006, la WRF nombró la Comisión de Teología, instruyéndola la escritura de una nueva declaración de fe. Los miembros de la Comisión Teológica, quienes nos lanzamos a la tarea, son los siguientes, en orden alfabético: Dr. Pierre Berthoud, Francia; Dr. Gerald Bray, Crew, Hong Kong; Dr. Victor Cole, Kenia; Dr. Alan Harman, Australia; Dr. Peter Jones, USA; Dr. In Wan Kim, Corea del Sur; Dr. Julius King, USA; Dr. Samuel Logan, USA; Dr. Augustus Nicodemus, Brasil; Dr. Andrew McGowan, Scotland; Dr. David McKay, Irlanda del Norte; Dr. Stephen Tong, Indonesia. Es necesario hacer el siguiente comentario en especial sobre dos de estos líderes. Alan Harman, quien trabajó como secretario de la Comisión de Teología y realizó una magnífica labor. Gerald Bray, quien como editor nos aseguró un buen estilo en la escritura y redacción del documento. Es también mi interés expresar nuestra gratitud a nombre de la WRF al doctor Robert Den Duke. Fue Bob quien hizo posible, por medio de su generosa contribución financiera,
el que comenzáramos este proyecto con todo el interés de los participantes en la Comisión de Teología. También fue de mucho estímulo para todos nosotros en aquellos momentos en que iniciábamos nuestra labor. Lamentamos mucho el que Él ya no esté con nosotros y que haya visto terminada la obra que juntos comenzamos. Bob está en la presencia del Señor. El método que usamos primeramente fue identificar los tópicos con los cuales necesitábamos trabajar. En segundo lugar, asignamos estos tópicos a 2 o 3 miembros de la comisión. En tercer lugar, nos dedicamos a discutir el resultado presentado por cada uno de los grupos y luego pasarlos por el proceso editorial. En cuarto lugar, dar una nueva revisión de los trabajos en nuestra siguiente reunión de la comisión. Cada trabajo presentado fue escudriñado 3 veces antes de llegar a su forma final. Al terminar este documento, entonces fue presentado en la reunión de la Asamblea General de Escocia en el mes de abril del 2010. Para entonces se extendió la invitación a todos los miembros de la WRF para someter cualquier cambio, sugerencia, adaptación, etc., bajo la condición de que estas sugerencias debían ser sometidas para el mes de octubre 2010. Recibimos una cantidad considerable de propuestas sugeridas, etcétera, las cuales fueron puestas en las manos de los miembros de la Comisión de Teología para su consideración en el mes de enero 2011. Esta comisión se reunió en el mes de marzo 2011 en la Cuarta Iglesia Presbiteriana en Bethesda, Maryland, USA. En esta reunión repasamos sistemáticamente cada sugerencia y el documento fue revisado adecuadamente, dejando ver las inquietudes revisadas por los miembros de la WRF, aunque naturalmente no pudimos aceptar todos los cambios sugeridos, pero dedicamos tiempo al estudio detallado para cada uno de ellos. Esta nueva versión del documento fue presentada al cuerpo de directores de la WRF durante esa misma reunión en Bethesda. Después de algunas mínimas modificaciones, esta declaración fue aprobada por el cuerpo de directores de la WRF. Esta es la declaración de fe que aquí les presento, habiendo sido desarrollada y terminada por solicitud de la Asamblea General de la WRF y ahora habiendo sido aprobada por el cuerpo de directores de la WRF. La declaración de fe será presentada en este mismo formato en la próxima Asamblea General para su aprobación final. Hay 2 puntos claves e importantes que deseamos exponer con toda franqueza. Primero, que con esta declaración de fe no intentamos sustituir las declaraciones confesionales de las denominaciones miembros de la WRF, pero sí puede ser considerada como otra declaración de fe que muy bien puede ser usada por iglesias e individuos en el interés de profundizar sus estudios respecto a la teología reformada y sus aplicaciones a los distintos retos que la iglesia enfrenta en este siglo XXI. Segundo, no se ha intentado buscar que para ser miembro de la WRF sea necesario la afirmación de este documento. La próxima Asamblea General de la WRF posiblemente decida añadir esta declaración a la lista de las declaraciones confesionales que ya existen como uno de los requisitos para membresía, pero esto será decisión de la Asamblea General. Todos los que hemos participado como miembros de la Comisión de Teología
nos hemos beneficiado de esta grata experiencia y hemos aprendido un sinnúmero de nuevos asuntos en nuestro andar teológico. Los varios debates sobre puntos específicos que estuvimos auscultando fueron de gran estímulo y ayudaron a continuar afilando nuestros pensamientos en las áreas tratadas. El compañerismo entre los participantes fue de gran aprecio, aún en momentos cuando no estábamos de acuerdo en algunos de los puntos. Nuestro compañerismo y hermandad siempre perduró. Personalmente hablando, he podido comprender mucho más que antes cómo el conocimiento ha condicionado la teología en nuestra Europa y Norteamérica, y humildemente me he sentido retado por mis colegas del hemisferio sur, con quienes tengo gran deuda. Creo que el trabajo que hemos realizado ha de ser de mucho valor y de gran ayuda para la Iglesia, no solo como una herramienta para estudiar los retos doctrinales y ayudar a la educación reformada, pero para bendición para la Iglesia en general. Esperamos que este documento sea usado de esta forma. Profesor Reverendo A.T.B. McGowan, Presidente Comisión Teológica WRF. Confraternidad Reformada Mundial. Declaración de fe. La doctrina de Dios. La identidad del Creador. Creemos en un Dios que es el Creador, sustentador y que gobierna sobre todo lo que existe. Ha establecido el universo por sus decretos eternos y lo gobierna de acuerdo a su soberana voluntad. Ninguna criatura es mayor que Él. Ninguna criatura tiene el poder que pueda afectar, modificar o minimizar su soberanía sobre la creación, el Creador y sus criaturas. Dios comunica su presencia y su poder a todas las criaturas, pero en particular a la raza humana, la que Él la ha hecho a su imagen y semejanza. Ambos, hombre y mujer, hay similitud básica entre los seres hombre y mujer, pero con diferencias, en forma tal que ambos se complementan el uno al otro. Aunque no hay distinción de género en Dios, Él se revela a nosotros en términos masculinos, y su Hijo fue encarnado como varón. La autorrevelación del Creador para los seres humanos. Dios es un ser personal y se revela en términos personales. En la antigüedad, Él hablaba a muchas gentes en diferentes formas. Sus palabras eran promesas, las cuales eran cumplidas por sus acciones y las cuales eran indicaciones de su poder. Hablando a los seres humanos, se revelaba a sí mismo, pero también revelaba a ellos su propósito en la expectación de que ellos respondieran a todos sus mandamientos en obediencia. La naturaleza da testimonio de la existencia, el poder y la majestad del Creador en forma tal que nadie tiene excusas para no creer en Él. Revelación general es el término usado para describir las formas en que Dios se manifiesta a los seres humanos, sin excepción alguna, en lo natural, en la historia y en la conciencia de los seres humanos. La revelación general es suficiente para que nosotros podamos conocer que hay un Creador y hacemos conscientes de su existencia y de nuestra responsabilidad ante Él, pero no suficiente para darnos salvación. Para esto es necesaria la revelación especial
porque como criaturas bajo pecado somos como ciegos espirituales y estamos muertos espiritualmente hablando. Nuestro verdadero conocimiento sobre Dios viene a nosotros cuando el mismo Dios nos habilita y nos capacita para entender la verdad en su autorrevelación para con nosotros. Porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de un Dios personal. Ambos, Dios y nosotros, podemos comunicarnos en forma personal. Pensamos y nos comunicamos en un lenguaje y en formas humanas que muy bien entendemos. Por esto, los seres humanos podemos llegar al conocimiento de la realidad visible e invisible de Dios y podemos usar conceptos derivados de su invisibilidad para entender y transformar su visibilidad. Como parte de la creación visible, los seres humanos vivimos en interdependencia con todo lo creado, pero como hemos sido creados a la imagen de Dios, somos conscientes de nuestra existencia y podemos buscar significados sobre lo creado y ejercer dominio sobre todo lo creado como Dios lo ha ordenado. El conocimiento humano es personal y se extiende desde la habilidad de poder adquirir y catalogar detalles hasta la capacidad de poder analizarlos en forma tal que llegar a entenderlos en su totalidad. Por esta virtud, los seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar todo lo creado. Tenemos que rendir cuentas a Dios por el cuidado que ejerzamos sobre toda la creación. Nuestro conocimiento humano está objetivamente limitado por el rechazo de parte de Dios por el pecado en nosotros. Nuestra habilidad objetiva de obtener conocimiento y entendimiento sobre las cosas continúa en nosotros a pesar del pecado que existe en nosotros. Pero el efecto de la caída del hombre ha sido de tal magnitud que es imposible para cualquier ser humano o sociedad en particular cumplir con el mandato del gobernar sobre todo lo creado en la forma original como Dios los entregó al hombre. La autorrevelación del Creador para con el pueblo del pacto. Dios se manifiesta abiertamente a su pueblo del pacto, pueblo escogido, y con quien Él ha establecido una relación muy especial. Dios se manifiesta a ellos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, la cual es viva en Jesucristo, escrita, la Santa Biblia, y palabra expresada por medio de la predicación. La revelación de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamentos es cierta, completa y suficiente para el conocimiento de los seres humanos, también para amarle y servirle. Sin embargo, tal conocimiento de Dios no es completo porque realmente existen otras características de Dios que no podemos conocer. Algunas de ellas pueden ser conocidas por experiencia propia, pero no pueden ser descritas en lenguaje humano. Dios es diferente a sus criaturas y podemos con facilidad describir lo que Él no es. No es visible, no es mortal. No podemos describir su físico o su estado mental. Sin embargo, hay otras características que el ser humano puede reconocer y describir. Todo lo sabe, todo lo entiende, es poderoso. Aunque estas características
son identificables, pero no pueden ser definidas completamente dentro de nuestras capacidades de la razón y la lógica. Solo pueden ser percibidas y entendidas por medio de la relación personal con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios habló de una forma especial a Abraham, a quien le dio la promesa que sería padre de una nación grande. Le daría tierra y sería gran bendición para todo el mundo. Estas promesas fueron renovadas a su hijo Isaac y al nieto Jacob, a quien se le otorgó el nombre de Israel. A través de los descendientes de Jacob, Israel, la nación vino a ser una nación grande cuyo destino histórico fue recibir y transmitir la palabra de Dios al mundo y preparar al pueblo para la venida del Salvador. Dios escogió a siervos útiles para revelarnos su palabra, la cual se nos presenta en los textos escritos del Antiguo Testamento. También la conocemos como la Biblia hebraica. Todas las profecías que se presentaron en las escrituras del Antiguo Testamento fueron cumplidas en Cristo. Mucho de lo que nos revela el Antiguo Testamento, incluyendo la oración específica en el templo y los sacrificios de animales, ya no son necesarios, aunque sus principios espirituales no han sido abolidos o terminados. Estos aún se mantienen y son válidos para los cristianos, quienes juntamente con el pueblo de Israel manifiestan la fe que se comparten con Abraham. Los cristianos formamos una familia, el reino de Dios, la cual se extiende hasta los límites más remotos del mundo. La predicación del Evangelio trae bendiciones a todos los que la reciben y creen. Ellos que étnicamente son judíos, pero que aún no han aceptado a Cristo, no han recibido la promesa prometida a sus antepasados, mas sin embargo mantienen un lugar muy especial en los planes y los propósitos de Dios, que serán revelados al final de los tiempos. Por lo tanto, la iglesia tiene la obligación de compartir el mensaje de Jesús como el Mesías Salvador y Señor para con el pueblo judío. La participación corporativa de ellos en la iglesia es comparada con los gentiles.